Hay un tema que presenté hace algunos años atrás, se llama el plan de salvación, y creo que deberíamos predicar más sobre la adoración de la iglesia, el plan de salvación, el bautismo, el arrepentimiento, la fe. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia oyó un tema sobre la fe, sobre el amor? Bueno, sobre la fe ha habido fortaleciendo constantemente, pero un término sencillo de lo que la fe, cómo se hace, cómo trabaja, sobre el bautismo, por ejemplo, arrepentimiento, que son precisamente lo que habla allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1 en adelante. El plan de salvación, hermanos, usted mirará que el amor de Dios muestra a través de lo que es el plan de salvación. Todos nosotros entendemos, sabemos que el plan de salvación, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Lo sabemos de memoria. Pero también he presentado y quiero agregar algunas cosas en este tema, que el plan de salvación no se compone solamente de una parte de 5 actos, sino de 2 partes importantes que se encuentran a través del Nuevo Testamento. 2 partes, una de ellas es el plan para salvar al pecador del pecado, al hombre del pecado, y la segunda parte que tiene que ver con el creyente, con el cristiano. Jesús dice la palabra del Señor en Mateo 1:21, que se le dijo a José: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se le dijo a José, se le dijo a María acerca de Jesús el Salvador. Y desde luego, hermanos, el salvar al hombre del pecado constituye no solamente traerlos a la verdad, arrancarlos de las tinieblas, como dice Colosenses 1:12, sino también mantenerlo allí. Así es que decía que todo se nos viene a la mente: oír, creer, arrepentir, confesar y bautizarse. Pero también tiene que ver con evitar que el cristiano vuelva al pecado nuevamente. Y esa es la parte número 2 del plan de salvación. De ahí que el plan de salvación se constituye de 2 partes. Cuando a nosotros no nos han enseñado eso, dice: para mí que el hermano ya está saliendo, está apostatando, ya está pensando enseñar otra falsa doctrina. No. Ponga en su mente esto. ¿Había considerado posiblemente que usted no ha sido enseñado adecuadamente? ¿Ha considerado que es posible que usted no se le mostró el plan completo, sino la mitad solamente, que consta de 5 partes? De ahí que, una vez más, hermanos, y en ambas partes habla precisamente de salvar, no solamente al pecador, sino también al creyente, y lo vamos a mirar textualmente en la palabra de Dios. Es que vamos a hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Note bien, por ejemplo, hermano, la segunda parte que tiene que ver con el creyente, dice 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Noten bien esa frase: a fin de que el espíritu sea salvo. ¿De quién? Era de un hermano, miembro de la iglesia en Corinto. De ahí que esta frase tiene mucho que ver con el contexto de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que si este es entregado a Satanás, es con el propósito ¿de qué? De que sea salvo. Así como el pecador es necesario que crea y se bautice para que sea salvo, que creyera y fuera bautizado será salvo, entonces el cristiano es necesario que sea entregado a Satanás en un proceso de limpieza espiritual para que sea salvo en el día del Señor Jesús. Ve, hermano, la correlación que existe. Así es que cuando alguien dice, esto no tiene que ver con salvación, claro que tiene que ver con salvación. El plan de Dios es tan perfecto y completo que consta de antes del bautismo y después del bautismo. Eso es lo que estamos diciendo. Así es que eso ha hecho Dios para evitar que el cristiano vuelva al pecado y se pierda eternamente. ¿Cuántos pasos hay para el cristiano? También, así como hay 5 para el pecador, hay 5 para el creyente. Por ejemplo, debe ser corregido. La carta segunda a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 6, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así lee usted textualmente el versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Después de ello, en segundo lugar, así como el pecador debe oír, segundo lugar debe creer.
El cristiano, después de ser corregido si está pecando, se le da una oportunidad para corregirse. Debe haber un margen de tiempo para que el cristiano cambie esa actitud y abandone el pecado. Usted lo ve claramente en la carta segunda a Tesalonicenses, en el capítulo 3 y versículo 14, donde dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Abra su mente, hermanos, amigo oyente, y vea cómo el versículo 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. Y he explicado de una manera técnica muy sencilla. El domingo por la mañana llega la carta y se lee públicamente a la iglesia en Tesalónica. La pregunta es: hay 3 que no están trabajando y están desordenadamente. La pregunta es: ¿cuándo es el margen para que ellos reaccionen a esta advertencia a través de esta carta? Por ejemplo, si se lee la carta y se oye a algunos e inmediatamente los señalan después de 15, 20 minutos, ¿cuándo hay el momento de que ellos reaccionen? Tiene que haber un espacio. Por eso dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, la implicación es que hay un margen de tiempo, solo que no se sabe cuánto, pero la carta debe tener un efecto en los que están allí, desordenados. ¿Se fijan eso? No se puede hacer un señalamiento si no hay un margen. La cuestión es, hermanos, ¿cuántos años duró Noé advirtiendo sobre el diluvio? No vino inmediatamente. ¿Cuánto tiempo duró predicando Jonás a Nínive? Un tiempo, camino de un día. Y Nínive se arrepintió. En otras palabras, hermanos, ¿cuándo Dios castigó sin dar oportunidad de arrepentimiento? ¿Cuándo? Esa es la pregunta básica. Nunca. Dios siempre da margen a que el hombre reaccione, y no es la excepción en el caso de un cristiano que peca. Hay un margen de oportunidad de parte de Dios. Este es el plan para el cristiano, plan de salvación. Número 3, si no se arrepiente entonces y solamente entonces es apartado. Y ahí está precisamente: si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, después de un tiempo considerable, entonces señalen, no se junten con él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 12, ¿no debiera de haber lamentado para que fuese quitado entre vosotros? Hay quienes piensan que al fornicario no se le dio la oportunidad. Claro que debió, por inferencia necesaria, dado la oportunidad de arrepentimiento. Y por causa de que él no se corrigió, por eso es que fue quitado. Y en el capítulo 2 de segunda a los Corintios habla de que él estaba consumiéndose de demasiada tristeza. Y miraremos cómo el plan de Dios funciona. Así es que llevamos 3 pasos para el cristiano que peca. Debe ser reprendido, corregido, se le da una oportunidad. Y número 3, si no se arrepiente, entonces es apartado. Pero escuche bien esto, número 4, se corta todo compañerismo. ¿Ha leído usted primero los Corintios, capítulo 5, versículo 11? Entonces es aquí cuando entra, hermanos, precisamente el pasaje que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho. Y luego la expresión muy común: con tal ni aun comáis, ni siquiera lo social. Y explico algo aquí, hermanos. La palabra comer, del verbo eat, to eat en inglés, del verbo comer en español, en el griego no es koinonia, nunca es koinonia. No pongamos la Biblia en el original, lo que no hay. Comida no es comunión. Puedo explicarlo a cualquiera que lo solicite. Koinonia en el griego es comunión, compañerismo. Y aquí comer no es. Pero alguien dice: hermanos, entonces ¿por qué ni aún? Porque ni siquiera la comida debería ser, ni siquiera lo social, algo que era muy común e importante para en el tiempo de los primeros cristianos. Ni siquiera eso. No comunión, ni siquiera comer, ni siquiera lo social. Ahora, hermanos, note bien cómo los pasos para un creyente es para salvación. Ahora, en quinto lugar, así como oír
creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. El cristiano también, cuando Dios tiene un plan, la segunda parte para salvarlo, no solo ya lo salvó del pecado, de la incredulidad, ahora debe salvarlo. Dios tiene la misión a través de este plan de salvarlo, que no vaya al infierno si quiere volver al pecado. Y el número 5 es amonestado continuamente después de haber sido cortado. ¿Usted ha leído 2 Tesalonicenses 3:15? Mas no lo tengáis por enemigo, mas amonestadle como hermano. Como hermano. Eso es lo que le estamos leyendo a través de la Biblia. Ahora, explico en el 5º paso, hermanos, amigo oyente. En el 5º paso, dice la palabra de Dios, como decía en el capítulo 3, versículo 15 de 2 Tesalonicenses, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La palabra tenerlo, mas no lo tengáis, es en un verbo continuo, tenerlo. ¿Ha usted oído en el inglés como I have been? He estado haciendo, tiempo continuo. He estado haciendo en español, tiempo continuo. He estado teniendo. Bueno, aquí no lo tengáis. En los tiempos que continúan después, hermanos, es que hay que estarlo amonestando continuamente. Es como un enfermo, hay que estarle curando la herida. Esos son los 5 pasos de la segunda parte del plan de salvación para el cristiano. Este es el plan de salvación para que sea salvo en el día del Señor. Dice, hermano, eso no lo entiendo. Entiéndalo bajo el texto de la Biblia, sencillo, no crea a mí. Crea y lea cuidadosamente el texto. Usted va a abrir mejor la mente y va a entender mejor lo que voy a explicar ahora. Por ejemplo, hermanos, al salvar al pecador del pecado causa de gozo, ¿correcto? Sí. Juan 16:21 dice que la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. El eunuco siguió gozoso su camino. Lidia tenía gozo. Carcelero tenía gozo. Se gozó con su familia. Ok. El salvar al pecador causa gozo. Hay gozo delante de los ángeles. Lucas 15 días, ahora que tuvimos el bautismo, hermano Rafita y hermano Santana, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15 días. Hermanos, pero, escuche bien esto, el evitar que el cristiano vuelva al pecado nuevamente causa tristeza. De la causa que produce arrepentimiento, de la cual habla el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hebreos capítulo 2 dice, ninguna disciplina a parecer es causa de gozo, sino de tristeza. Y ese es el punto que estamos diciendo. Un cristiano cuando es amonestado, corregido, causa tristeza. Así como el padre o madre cuando corrige al hijo. Así es que, hermanos, dice Hebreos 12:11 que leía, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que he estado diciendo que se compone de 2 partes, hermanos, y eso es irrefutable. No hay argumento contra eso. Nosotros aprendimos en nuestros inicios que el plan de salvación consta de eso y no nos movemos. No nos movemos de ahí. Y a causa de eso, le explico una cosa, tenemos una distorsión de la segunda parte del plan de salvación. Tenemos una distorsión. Es como, por ejemplo, fuimos enseñados a que tomamos el pan y el jugo. Pero cuando aprendemos más exactamente que la composición del mandamiento de la Santa Cena, hay elementos como en una naranja, los gajos, partes, y que si usted quita uno, ya no es la composición correcta. Esta es la estructura de un mandamiento. Cuando aprendemos de esa manera, entonces somos más cuidadosos. Por ejemplo, ¿qué compone un mandamiento de la Santa Cena? 2 elementos. Los elementos, número 1, pan y jugo. Quite el pan o quite el jugo. Hermano, ¿sigue siendo la Santa Cena? Número 2, hacer memoria. Y va el verbo en inglés to do, va el verbo hacer en el español, va implícito. Haced memoria de mí. Si usted toma el pan y el jugo y no piensa,
No transporta su memoria, a su mente a la cruz y va hasta el Gólgota. Y está haciendo memoria de la muerte de Cristo Jesús. Y usted está pensando en el pago de su auto. La pregunta, ¿hizo memoria? No. ¿Quitó un elemento? Sí. Entonces, ¿cumplió de una forma completa la Santa Cena? No. Entonces no diga que cumplió la Santa. No diga que, hermanos, es apostasía o que es algo nuevo. ¿Ok? Los elementos, haced memoria. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Cuando Jesús tomó el pan, dice que dio gracias. Dio gracias. Y cuando 1 Corintios 11:23 está diciendo que la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Lo bendijo, que es intercambiable. Bendijo y da gracias lo mismo. Entonces, si lo hizo y se aparece, dio gracias y lo bendijo 2 veces y va implícito el mandamiento, si alguien está celebrando la Santa Cena y no da gracias como lo hizo Eric en esta mañana, que sí lo hizo Eric, que no lo haga como él sí lo hizo, el punto es, ¿lo hizo correcto? Es parte del mandamiento, mis hermanos. Dar gracias por el pan. Como si una forma representativa, metafórica, está dando gracias por el Cordero, por el cuerpo de Cristo Jesús, que ocupó el lugar por ti, por mí en la cruz. ¿Se fijan en eso? La importancia, el peso de importancia. Ahora, cuando digo que estamos siendo enseñados de esa manera, hermanos, ¿estamos cambiando la doctrina? No. Estamos siendo más efectivos en aprender y practicar un mandamiento que al principio de cristiano no sabíamos. Y cuando usted está pensando y entendiendo que este plan de salvación consta de 2 partes, no es algo diferente, simplemente es lo completo y efectivo que Dios hizo. Ahora, al entender que se compone de 2 partes, permítame decirle la siguiente idea. Hermanos, se cometen errores muy comunes en la segunda parte, como muchas veces en la primera, pero pocas veces en la iglesia del Señor, sino en otros grupos religiosos. Como que, por ejemplo, permítanme, hermanos, su atención ahora. Primero, una de ellas es no entender que la segunda parte es también para salvación, así como la primera. Ese es un grave, grave error. En el capítulo 5, verso 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A fin, con el propósito de. Y eso va implícito cuando se trata con el pecador, una vez más. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La consecuencia, a fin de, es exactamente la misma, será. No hay diferencia. No hay diferencia. A fin de que el espíritu sea salvo. Por eso decía, hermanos, que hay una correlación o está en conjunto. No puede separarse una cosa de la otra. Así como el pan no puede separarlos del jugo, esto no puede separarlo. No puede separarlo. En segundo lugar, hermanos, es para salvación. En segundo lugar, aplicar el apartamiento a quienes no lo necesitan es algo muy común en un grave error que se comete. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermanos? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:14, tenemos un pasaje de la Escritura donde aparece una clasificación de varios estados espirituales de hermanos en la iglesia en Tesalónica. Por ejemplo, habla de los ociosos, los desanimados y los débiles. Le leo el pasaje de la Biblia. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, número 2, que sostengáis a los débiles, número 3. Hay 3 clases de hermanos en diferente estado espiritual. Los ociosos, ellos necesitan amonestación. El ocioso porque no está haciendo nada y necesita amonestarle, advertirle que si continúa esa situación es pecaminosa y es peligrosa. Los desanimados necesitan aliento. Sin embargo, los débiles necesitan ser sostenidos. Los débiles, hermanos, en el original de la Biblia griego significa aquellos que ven sus características, ven pecado donde no hay pecado. Por eso la palabra débil aparece en Romanos 14 diciendo que no, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil cree que, hermanos, el fuerte cree que se ha de comer todo y el débil cree que ha de comer legumbres, que comer carne es pecaminoso. Así hoy en día hay hermanos o hermanas
que son débiles y su característica es que ven pecado donde simplemente no hay pecado. Es una característica. Ahora, ¿qué necesitan ellos? Ser sostenidos. ¿Y qué es ser sostenidos? Según Romanos 14, simplemente no hacer que tropiecen, abstenerte de un derecho, hacer cosas que sí sabes tú que puedes hacer y no pecas, pero no los hagas por ellos. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿debemos nosotros disciplinar o, entre comillas, o apartarnos de un desanimado? No, debemos ir a animarlo. Debemos ir a animarlo. Y más si es un hermano tierno en la fe. Así es que, hermanos, ese es un error segundo al no entender que es parte del plan de salvación, esta segunda parte. No entender que es para salvación, número 1, aplicar el apartamiento a quien no lo necesita, número 2, y número 3, aplicar el apartamiento incorrectamente. Ese es otro grave error. ¿Cómo aplicar el apartamiento incorrectamente? Escuche bien esto. Por ejemplo, hemos dicho que primera de Pedro dice en el capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno hable de acuerdo a las palabras de Dios. Y las palabras de Dios, plural, implica que cada palabra es importante. Así como hacer, tomar, comer, no es opcional, es importante. Ahora, por ejemplo, 1 Corintios 5:1 dice, se oye que hay entre vosotros. ¿Entre quién? Entre iglesia en Corinto. 2 Tesalonicenses 3:10, porque oímos que algunos de entre vosotros. La palabra entre vosotros ha constituido una palabra muy importante para entender perfectamente bien, hermanos y hermanas, lo que es la autonomía. Entre la familia Rodríguez, entre la familia Pérez. Esto implica que excluye a todo aquel que es de la familia Pérez. Así que esto es bien importante. Esto es bien importante para explicar lo siguiente. Hermanos, ¿qué es la característica? Por ejemplo, ¿qué es la característica? Note bien. Estos versículo 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? La palabra aquí fuera se refiere obviamente a los no creyentes. ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? El verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues ese perverso de entre vosotros. Ahora la palabra quitad y la palabra de entre vosotros es una palabra no simbólica, simplemente literal. El fornicario tenía que ser quitado de entre la iglesia en Corinto, ¿correcto? No de entre la iglesia en Tesalónica, ya que el fornicario pertenecía a la iglesia en Corinto. Y vea lo maravilloso del plan de Dios. Vea lo maravilloso del plan de Dios. Hermanos, cuando cada elemento se toma en cuenta y se respeta, escuche bien esto, la solución, la respuesta va a ser efectiva. El plan de Dios funciona, como miraremos un poco más adelante. Pero cuando cambia, he explicado una y otra vez que la iglesia A, iglesia local A, disciplina a alguien que no está entre ellos, no es miembro entre ellos, y disciplina a alguien fuera de, no funciona. No funciona. Y alguien ha malinterpretado diciendo, el hermano Barrera enseña falsa doctrina sobre disciplina. Entonces, él está diciendo que si allá lo disciplinan, que acá tienen que recibirlo y que la iglesia es inerte, no puede la iglesia aplicar ejercitar su disciplina o sujetar su disciplina que se hizo ahí en aquella congregación. Está diciendo que entonces, como que ve en peligro. El pecador que se vino de allá entra aquí y hace estragos y la iglesia está desprotegida. Hermano, no. Este modelo es para cada iglesia. Cada iglesia del Señor está protegida con su propio modelo. ¿Cuál es el problema? Es que cada iglesia no realizamos y respetamos el modelo perfecto. Ese es el principal problema. No es que el hermano Barrera está enseñando falsa doctrina sobre esto. Ahora, abra su mente una vez más y siga mirando conmigo estos pasajes, hablando exactamente donde la Biblia habla. Quitad de entre vosotros. Los contextos es Hechos 20:28, el rebaño, 2 Pedro 5:2, a la grey de Dios que está entre vosotros, son contextos. Ahora, hermanos, ¿sabe usted cuáles son los 5 elementos o los elementos necesarios para que exista un apartamiento? ¿Sabe usted? ¿Cuáles son? Hemos dicho que hay elementos que componen el mandamiento de la Santa Cena, que si usted lo quita, nos ponemos celosos.
Y quisquillosos pronto, oye hermano, ese no era jugo, ese no era pan, es una tarta para desayunar. Entonces, estamos muy estrictos en eso. Inclusive hasta pasamos por alto algunos, como ya he dicho, como hacer memoria. Debemos ser estrictos con eso. Que la composición del mandamiento sea lo que conocemos. Ahora, ¿cuál es la composición de los elementos para que exista un apartamiento? Apegándonos estrictamente a lo escrito. ¿Cuál es? Ve aquí conmigo, por favor, hermanos. Número uno que está pecando. No puede la iglesia disciplinar a alguien que no está pecando. Dice uno que está pecando porque el plan de salvación es para él. Número 2, quiere vivir doble vida. Doble vida. Y esas son las características que tiene precisamente. Quiere ser cristiano, pero quiere ser maldiciente. Quiere ser cristiano, pero quiere ser borracho. Quiere ser cristiano, pero quiere estar no trabajando y retar y desafiar los mandamientos de que cada uno coma su propio pan. Ese es el punto, rebeldía, doble vida. Número 3, entre vosotros. Eso es lo que el texto contiene. Número 4, fue reprendido por muchos. No puede ser quitado si no es reprendido por muchos. Y explicaré un poco más adelante, hermanos, aquí hay un gran problema entre nosotros cuando se trata de llamar la atención a alguien. Y número 5, rehúsa corregirse. Que si se arrepiente, no es necesario apartarnos de él. ¿Ve cómo son 5 elementos? Quite uno, por favor, y dígame si funciona. Usted si quita uno, tiene que quitar un texto, omitir un texto, pisotear ese texto de Dios y decir ese texto no lo vamos a hacer arbitrariamente. Oh no, Dios nos libre de poder querer hacer eso. Esos son los 5 elementos. Ahora, hermanos, como dije, Dios demanda hablar y respetar cada palabra de Dios, según 1 de Pedro 4:11. Inclusive le explico algo aquí que todo el mundo sabe y todo el mundo que estudia la Biblia. Estoy citando a un hermano que ya durmió, hermano Bill Reese, hermano Wayne. Podría predicar esto delante de él, delante de Tim Torno, de muchos hermanos ancianos en la iglesia, en toda nuestra nación donde vivimos. La palabra disciplina no aparece ni en 1 Corintios 5 ni en la carta a Tesalonicenses. No, se ha usado simplemente como término. ¿Qué es la palabra apartamiento? Y en ambas sí aparece en las 2 cartas. ¿Sabe usted eso? Véalo, verifíquelo. Quitar, no juntéis, fornicario. Si alguno no obedece a los tesalonicenses, no os juntéis con él. Esta es la palabra original en el griego y correcta y bíblica, si queremos ser bíblicos. ¿Sabe usted eso? ¿Dónde aparece la palabra disciplina? Hebreos capítulo 12. Una disciplina que viene de padres y una disciplina que viene de Dios. Y la palabra disciplina no se hace referencia a un acto, sino a un proceso de sometimiento, de entrenamiento para nosotros. ¿Se fijan en eso? Etcétera, etcétera, hermanos. Si queremos ser muy estrictos al sujetarnos a la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, Dios demanda de nosotros que nos sujetemos a lo escrito. 1 Corintios 4:6. Pero este hermano lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hasta ahora el servidor ha estado sujetándose al escrito y seguiré así. Esa es la confianza para mi iglesia, mi congregación, ustedes, mis amados, de que hay sujeción a cada texto, a cada palabra, nunca una idea fuera de texto. No pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de unos envanezcáis unos con otros. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú cómo actuaron fuera de la autoridad de Dios? Si pusieron un fuego extraño, eso es lo que nosotros no queremos. Así que he dicho que hay 3 errores o varios errores muy comunes en la segunda parte del plan de salvación. Número 1, no entender que la segunda parte es también para salvación y es parte del plan de salvación. Número 2, aplicar el apartamiento a quien no lo necesita, disciplinar a un desanimado. O número 3, aplicar el apartamiento incorrectamente, fuera de la iglesia local. Ahora, hermanos, número 4, otro error muy común, no continuar amonestando al que se apartó. Ese es un grave error. Es un error. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo,
Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por nuestra carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Note bien el siguiente versículo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La palabra amonestar, hermano, tiene que ver con poner en la mente, advertir. Aquí aparece una palabra griega que se lee así, nouteteo. Así que lo más lógico es que se advierte del destino trágico si se continúa en esa actitud. Se pone un dibujo de lo que trágico que viene adelante y lo advierte del peligro que se cierne sobre él o sobre ella. Pero ¿qué sucede, hermanos, amigo oyente? Al no conocer esta parte del plan de salvación, muchas veces lo que se hace es como si nos deshicimos del problema. He preguntado a más de algún hermano, disciplinar en sí, ¿cuántas veces lo han amonestado después de que se apartaron de él? Y hay un silencio terrible. Esto es ignorar. No es para deshacerse de un problema. No fue una ofensa personal hacia ti. Es un pecado hacia Dios que lo llevará a la condenación. Y todo lo que se está haciendo es para salvarlo. De ahí que hay que continuar advirtiéndole, ir una y otra vez. Pero uno me dijo, no, hermano, ves que si voy dice que no me junte con él. ¿Para qué? Entonces, ¿cómo lo vas a amonestar si no vas y te sientas con él y le hablas con amor y le dices que cambie de actitud ya? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Se fija, hermanos, cuán grande ignorancia hay en el pueblo de Dios hoy en día? Amonestarlo es básico. La palabra amonestación bajo su contexto aparece una y otra vez. Oye, hijo, las amonestaciones de tu padre, etcétera. Así es que, hermanos, he dicho, se compone de dos partes. El plan de salvación completo se cometen errores muy común, pero déjeme su atención para antes de que termine. En tercer lugar, el plan de Dios sí funciona y tiene buenos resultados. ¿Cuándo? Cuando se lleva a cabo correctamente. Por ejemplo, hermanos, el fornicario fue rescatado, redimido a su lugar. Qué hermoso leer estas páginas sagradas, 2 Corintios 5 en adelante. Especialmente, hermanos, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor con él. Qué hermoso. Funciona el plan de Dios. ¿Sabe usted que los pecadores no llegan a ser salvos que cuando se cambia el plan de Dios? Cuando se le dice, cree solamente y serás salvo. Pero no se le dice, hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Hermanos, si nos indignamos. ¿Cómo es posible que te hayan enseñado eso? No eres salvo y nos indigna que alguien lo engañó y estamos enseñando la importancia del bautismo. Pero cuando uno, cristiano, se está llevando a cabo el plan de salvación, de redimirlo, lo apartamos, ya no hablamos con él. Ya no hacemos lo que es necesario. Cuando se cambia el plan de Dios en la segunda parte, no funciona. No funciona. Cualquiera de los 5 pasos, hermanos, quítelo y verá que no funciona. No funciona. Apártelo antes sin darle oportunidad que se arrepienta. Apártese de alguien que ni siquiera es miembro de la iglesia. Y si es miembro de la iglesia, apártelo y no lo vuelva a visitar jamás para llamarle la atención o molestarle. Y dígame si funciona. Yo quiero hacer 2 preguntas antes de que termine mi lección. La primera es, hermanos, 1 Corintios 5:6. Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Levadura es pecado, masa es iglesia local, congregación. Otra vez, levadura es pecado, la masa es la iglesia local en Corinto. Metafóricamente, todo el mundo lo entiende eso. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios nos hace responsables a todos por el pecado del fornicario? A todos le dijo, no, ustedes todos están envanecidos, todos debieran de haberse lamentado ya. Un poco de levadura toda la masa, ¿se fijan eso? ¿Por qué?
Y eso me recuerda el caso de Acán. Todo el pueblo le dio la espalda a los enemigos de Dios. Todo el pueblo corrió. Y Josué estaba molesto. ¿Y qué le dijo Dios? Hay anatema entre el pueblo. Recuerde la historia. Yo digo, pues fue Acán, lingote de oro, manto babilónico, sé yo qué. Pero eso tiene que ver con la iglesia, mis amados. ¿Se fijan eso? Así es que, hermanos, porque hay una relación muy estrecha entre la iglesia y cuerpo, metafóricamente eso es. Efesios 5:30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y de sus huesos. Todos nos gozamos cuando un miembro se alegra, se entristece, cuando un miembro se entristece, según los Corintios 2:9. Ahora, hermanos, yo tengo una segunda pregunta y quisiera que aquí usted se vaya pensando a su casa. Vaya analizándolo, lo lleve a la almohada y piense. En 1 Corintios 5, 1, 2, 3 y 5, al igual en la iglesia en Tesalónica, hermanos, nunca se habla del nombre del fornicario. Recuerde que esta es una carta a una iglesia local, totalmente autónoma. ¿Ok? En otras palabras, cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de información confidencial. Vamos a llamarle así. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, tanto que alguno, nombre no hay. Verso 2, el que cometió tal acción. Verso 3, he juzgado al que tal ha hecho. Verso 5, el tal se ha entregado a Satanás. Nunca se habla de nombre. Piense, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se nombra el nombre del fornicario? Trate de encontrar una respuesta. Aún va a la iglesia en Tesalónica una carta otra vez a una iglesia local y va a encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 y 12. El verso 11, porque oímos que algunos nombres, Pánfilo, Pedro y Paco. No. Simplemente algunos. Verso 12, a los tales mandamos. ¿A quiénes? A ellos, pero no hay nombres. ¿Se fijan en eso? Y usted dice, hermano, pero eso no tiene importancia. Claro que tiene importancia. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué? Porque hay muchos textos, aquí un ejemplo, donde sí hay nombres. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:20 y 2 Timoteo 4:14. En el 1:20 de 1 Timoteo dice, de los cuales dice a Timoteo, el apóstol Pablo, los cuales son Himeneo y Alejandro, que ellos se habían apartado de la idea de la resurrección. Dice que ya hubo resurrección, etcétera. Y dice de los cuales son Himeneo y Alejandro, y que esa doctrina va comiendo como cangrena, etcétera, etcétera. Apártate tú de tales. Y le dice claramente, Himeneo y Alejandro, nombres. La pregunta es para ustedes, ¿por qué aquí sí? ¿Es una carta a una iglesia? Es una carta personal de Pablo a Timoteo. Y las otras dos cartas, a Corinto y Tesalónica, son cartas congregacionales. Hay una iglesia local totalmente autónoma. ¿Se fijan eso? Ya está brillando la luz. ¿Por qué? Encuentre la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué aquí es una carta personal si se nombre y en una carta a una iglesia local no hay nombres? ¿Por qué? Hermanos, se va a sorprender cuando encuentre la respuesta. Y va a encontrar muchos errores hoy en día por no comprender el tema de autonomía y no comprender las escrituras. Así es que, déjeme hago el resumen y yo termino aquí. Dice usted, hermano, no nos va a dar la respuesta. Déjeme le digo lo que usted va a encontrar si usa la inferencia y el buen razonamiento en las escrituras. En una carta personal, Timoteo como líder evangelista tendría él que saber nombre, seña de quién cuidarse, quiénes son los protagonistas de la falsa doctrina. Y eso no va más allá. Todo evangelista hoy en día tenemos que saber eso y lo leemos claramente. Pero cuando se trata de información de una iglesia local, hermanos, Pablo fue muy cuidadoso, el Espíritu Santo fue muy cuidadoso con la pluma de Pablo. Yo me pregunto, este es mi razonamiento, ponga el suyo. ¿Qué si ese fornicario dice nombre? Y como dice a la iglesia en Colosas, que la carta de la Odisea se lee aquí y eran circulares las cartas de Pablo a iglesias locales. ¿Qué si se dice nombre?
Y ese fornicario se restituyó en el capítulo 2. Y otras iglesias todavía lo están juzgando y lo tienen como un fornicario. ¿Se fija el grave error? Ahora, ¿cómo corregir todo eso en la mente de muchas iglesias, fuera de una iglesia local? Ese es mi razonamiento. Entonces, hermanos, la palabra entre vosotros implica que una iglesia local es una familia, es un cuerpo. Hay cosas confidenciales. Y que no puede. Ahora entiendo por qué Pablo y Bernabé pusieron la mano los bienes que los hermanos llevaron a Judea y lo pusieron en la mano de ¿quiénes? De los ancianos. ¿Por qué no lo reparten ellos? Porque no están ellos entre ellos. Por cualquier área de la escritura o el razonamiento entenderá lo que es autonomía, lo que es privacidad. Ya no sigo, hermano, usted complételo. Yo sé que tiene buen juicio, buen razonamiento y entenderá el por qué no hay nombres, pero una carta personal sí hay nombres. Siempre he estado ahí en las escrituras. Siempre he estado ahí. Siempre. Bien, hermanos, el plan de Dios, este es el resumen. Aplicaciones finales que podemos hacer en esta mañana a esta lección, hermanos. ¿Podemos quitar o poner algo más a los 5 pasos para salvar al pecador? Pregunta. No. Quite cualquiera. Quite el oír. El oír produce la fe. Ya no pasa nada. Quite el creer. El creer, cuando una persona no cree, no pide ser bautizado. Quite cualquiera y falla. Hermanos, segunda pregunta, ¿podemos quitar o poner algo más a los 5 pasos para evitar que el cristiano regrese al pecado? La respuesta es no. De la misma manera, es el plan completo de Dios en primera y segunda parte. ¿Por qué Dios nos dejó un ejemplo? Trate de encontrar la respuesta a esta pregunta también. ¿Por qué Dios nos dejó un ejemplo en la iglesia de Corinto? Inclusive no en la iglesia en Tesalónica. Hay 2 casos. Actuando en una iglesia de un apartamento, Tesalónica y Corinto, nada más. Y eligió el Señor a la iglesia en Corinto para mostrarnos. Yo no sé si los que estaban no trabajando en algo fueron restituidos, yo no lo sé, pero sí sé que si lo hicieron bien, funcionó. Pero sí sé, hermanos, y tengo una pregunta para ti y para mí. ¿Por qué el Señor me dejó en el Nuevo Testamento una iglesia llamada Corinto, donde el plan funcionó y rescataron a un fornicario? ¿Por qué? Pregúntese. ¿Por qué? ¿O para qué? Ahora conteste esta siguiente pregunta. ¿Cuántos casos hay hoy en día, en sus años que ha tenido en el Evangelio, donde haya funcionado en alguna iglesia local el plan de Dios, como lo fue en la iglesia en Corinto? Investigue y vaya por el mundo. Iglesias de Cristo. Han disciplinado, como dice entre comillas por ahí, se nos pegó ya la palabra, se han apartado algo así. ¿Cuántos? No, pues tantos. ¿Cuántos han rescatado de todos esos? Revisen las estadísticas, cuántos han logrado y pregúnteles qué pasos han realizado. Y compárele con el plan de Dios. Bendito Dios por ello, hermanos. Y llene su mente de luz. ¿Cuántos casos se han restituido? Así es que, hermanos, yo quiero decirle esta mañana, Dios está interesado en salvar a todos del pecado, por eso hay un plan perfecto. Dios nos ama tanto que aunque después de convertirnos en cristianos, hermanos, amigos, Él tiene un plan para salvarnos, aún después de salvarnos del pecado y del mundo. Dios quiere que tengamos confianza, ese es el punto de esta lección, y podamos llegar a ser salvos eternamente si seguimos su bendito plan. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Ahora usted está aquí. Este plan es una muestra del grande amor de Dios hacia nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermanos, amigo oyente, le pregunto a usted, ¿en qué parte del plan está usted? ¿En el número 1? ¿Ha oído el Evangelio? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Le falta dar el siguiente paso de confesar a Jesucristo con su boca, como lo ha hecho nuestros nuevos hermanos? Y ser bautizados, hágalo. Porque después de ello, cuando sea cristiano, Dios seguirá protegiéndolo y cuidándolo a través de esta congregación para que usted no se pierda eternamente, también siguiendo sus propios pasos. Quizás usted es un cristiano que está fuera de la iglesia. Quizás le llamaron la atención y está escuchando esta lección. Usted necesita el arrepentimiento. No se consuma de tristeza, venga al Señor. Él ha hecho un plan tan maravilloso
nos ama tanto que no quiere que ninguno perezca. Todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es antes y después del bautismo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esta lección.